Tres. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Estamos nuevamente con un capítulo de el programa Café Inmobiliario de la corredora Best Properties. Nosotros nos dedicamos, como le hemos dicho varias veces, a la inversión inmobiliaria y también al corretaje tradicional de propiedades. Pero en este café inmobiliario que siempre nos tomamos el día, todos los días, perdón, a las 12, eh, hablamos sobre todo de inversión inmobiliaria y también ciertos temas de corretaje que son necesarios para saber acerca de todo esto, como por ejemplo podría ser el tema de elegir un buen arrendatario con la administración o la posterior venta de algún inmueble, todo lo que son los costos de transacción, etcétera. Así que hablamos sobre todo lo que es el mundo inmobiliario y también tratamos de ampliar un poco el mundo de solamente comprar departamentos para arrendar, que para nosotros es un negocio principal y por el cual casi todo inversionista inmobiliario parte, digamos, es como el inicio del camino, pero también después hay otro tipo de negocios inmobiliarios muy interesantes que también pueden ser atractivos para los inversionistas que ya van conociendo más sobre este mundo. Y eso lo vamos a ir comentando capítulo a capítulo. Pero ahora, este capítulo se va a tratar de una visión mía personal sobre el mercado inmobiliario o como se llama en el mundo de las inversiones, un market view. ¿Ya? ¿Y cuál es la tesis principal, digamos, que tiene este market view? Va a ser con respecto a las tasas de interés, por lo cual ya hemos hablado dos capítulos anteriores y tenemos un cierto conocimiento previo para los que lo han visto sobre cómo funciona todo este mundo del financiamiento para el mercado inmobiliario. Igualmente vamos a explicar lo básico. Y también sobre la oferta y la demanda que hay hoy en día en el mercado. Por lo tanto, a través de esos factores y otros factores que también pueden ser importantes que los vamos a mencionar, vamos a ir viendo cómo puede ir evolucionando esto, cómo puede ir evolucionando el mercado inmobiliario y tú como inversionista puedas tomar una decisión correcta en caso que quieras invertir, en caso que quieras reducir tu portafolio, en caso que quieras rotar tu portafolio, etcétera. Entonces, por lo que hemos hablado antes y vamos a partir por lo ya un poco más conocido, las tasas a nivel internacional han ido bajando y no solamente las tasas de corto plazo de los bancos centrales, sino que también las tasas de largo plazo, que son las más importantes para los créditos hipotecarios y las que más nos importan a nosotros. Las tasas de largo plazo que más nos importan son las de Estados Unidos, las cuales han venido a la baja, a pesar de que al último tiempo han tenido un pequeño repunte por temas principales de la economía norteamericana, pero se ve que en el mediano plazo estas tendrían a ir a la baja con la bajada de tasas de la Reserva Federal. Lo mismo está pasando con China, con Europa y también con Japón. Por lo tanto, se ve que a nivel global las tasas de corto y de largo plazo están bajando. Y eso obviamente que afecta a nivel local. A nivel local tuvimos un problema eh, que obviamente que las tasas a nivel internacional subieron y por lo tanto, por teoría económica, las tasas en Chile también subieron, dado que, por ejemplo, está la tasa a 10 años de Estados Unidos, hay un riesgo país de impago de su deuda a 10 años de Chile y eso se suma a la tasa del bono nacional en teoría. Obviamente que esto en el mercado también tiene ciertos factores que pueden producir distorsiones, pero en teoría esta es una construcción de tasas desde la tasa libre de riesgo internacional, que sería típicamente la de Estados Unidos, sumándole los factores de riesgo y en este caso sería el riesgo país para la tasa nacional. Obviamente después a eso hay que sumarle el riesgo crédito del banco y el riesgo obviamente de la persona al entregar el crédito final. Por lo tanto, ahí hay todo un tema de suma de riesgos. Pero al final lo importante es que las tasas están bajando y las condiciones financieras
para acceder a los créditos en cierta forma se están flexibilizando. Han salido noticias bastante importantes como créditos con más años o también tasa o también flexibilización en cuanto a las condiciones que piden los bancos, que por supuesto esto es gradual, no es digamos de un momento a otro y no es que ustedes vayan a ir el próximo día a decir a su banco cuánto han bajado las tasas porque a lo mejor aún no han ajustado todavía esas tasas a los clientes, pero las tasas van a ir bajando. Por lo tanto, si uno ve que tiene expectativas de tasas a la baja, tiende a pensar de que una compra de un buen activo en este momento puede ser positivo, dado que el activo después puede que no esté disponible y sería bueno comprarlo y posteriormente poder hacer un refinanciamiento de esa tasa, que quiere decir volver a hacer el pago de la deuda anterior con un refinanciamiento, una tasa más baja y levantar capital de esa forma o bajar el pago de los intereses a futuro y apalancarme con una tasa mucho mejor. Obviamente que ustedes lo que tienen que siempre ver ahí, y es lo que hemos hablado un poco, es que la tasa, el rendimiento del activo, y por eso les digo, si ustedes pueden acceder a un buen activo, un rendimiento, un activo, por ejemplo, bien típico, un 5 o 6%, si la tasa del crédito la toman a un 4, van a tener más o menos un 2% de diferencia que están ganando entre lo que les rinde la propiedad y lo que les cuesta la deuda. Esto es, digamos, en un análisis bien simple. Obviamente que ahí hay que jugar también con el tema del pie, etcétera, y es un poquito más complejo, pero para hacer un análisis, digamos, bien entendible y bien simple. Y si es que después esa tasa que yo tenía al 4 baja, por ejemplo, al 2, puedo hacer un refinanciamiento y si mi rendimiento del activo sigue siendo el 6, porque el mercado, digamos, de renta de ese activo no va a cambiar, sino que va a cambiar el financiamiento bancario, voy a tener un mayor diferencial de la tasa a la cual me estoy endeudando. Por lo tanto, como hemos dicho siempre, es muy importante ir entendiendo el mundo del financiamiento para poder ser un buen inversionista inmobiliario. Entonces, si es que yo veo que las tasas a futuro van a caer, si es posible comprar un buen activo ahora para poder, digamos, obtener ese activo y que no lo compre otra persona, porque posteriormente me lo podría vender más caro y después refinanciar. Otra estrategia que también podría ser bien válida es comprar a futuro. Y hoy en día yo creo que es una estrategia muy interesante, dado que los precios a futuro están bastante deprimidos y se ve que a futuro no va a haber tanto stock. Por lo tanto, hoy en día comprar una propiedad a futuro y después vamos a ver con la oferta y la demanda, también podría ser una buena oportunidad. Además, si la compro en un plazo, por ejemplo, compro un proyecto en blanco o en verde, que puedo explicar qué es lo que es en muy breve, un proyecto en blanco y en verde, son proyectos que aún no están terminados para entrega inmediata, sino que aún están en desarrollo y si están en blanco o en verde depende de su nivel de desarrollo, eh, puedo pagar este pie que me exigen los bancos en bastantes cuotas. Por lo tanto, para ciertas personas, y también depende ahí si en el caso anterior yo tengo el pie para poder obtener esta oportunidad, o tengo para pagar en cuotas y pensar en una compra futura, pero también con unas tasas que sean, digamos, menores que las que hay actualmente. Por lo tanto, también mi inversión va a ser mucho más rentable. Por lo tanto, también ahí depende del capital de que tenga la persona en este momento. Hay gente que por esa razón podría tener un monto para poder pagar el pie de inmediato y obviamente al el estar el mercado un poco frenado, podría acceder a descuentos en la compra, sobre todo de usados,
también podría ser los nuevos, pero sobre todo en usados. En nuevos, las inmobiliarias están dando un poquito mejor flexibilidad de pagos, pero no están rebajando tanto los precios. En los usados sí tú puedes encontrar oportunidades con mejores precios, por lo tanto, si tienes tú el pie actualmente y tienes el financiamiento en el mercado de usados, puedes encontrar digamos, buenas oportunidades. También en el de nuevos, pero como te digo, o como les digo, perdón, en el mercado de usados hay una mayor capacidad de negociación. En cambio, en el mercado de nuevos con las inmobiliarias hay una mayor capacidad de flexibilización del pago. ¿Ya? Así es como se está dando hoy en día el mercado. Por lo tanto, yo ahí tendría esas dos, digamos, visiones en caso de que tenga intenciones de invertir según mi capital y según cómo me interesa hacer la inversión, si es un poco más a futuro o actualmente y hacer posterior un refinanciamiento con la bajada de tasas, pensando en que esto va a ir pasando paso a paso. Las tasas yo no creo que vuelvan a los niveles que llegaron en su momento, tan bajo como el 21%, pero sí creo que podrían volver perfectamente un poco más bajo que su promedio histórico, en torno al 3%. Esto es por factores estructurales de la macroeconomía que no va al caso ahora mencionar. En cuanto a la demanda, obviamente que tenemos una demanda deprimida actualmente por que las tasas obviamente de financiamiento están caras y las propiedades tampoco han podido bajar tanto de precio como se esperaba, sobre todo en los nuevos. Y ahí vamos a explicar después por el otro lado por qué ha sucedido este efecto. Eh, pero igualmente, a pesar de todo esto, la demanda, obviamente, cuando uno no puede comprar una propiedad y no puede acceder a una propiedad y ve que las tasas de financiamiento son caras, muchas veces como persona o como familia, toma la decisión de poder, digamos, arrendar un tiempo y a lo mejor ver a futuro una compra, sobre todo pensando en tasas más baratas a futuro. Yo creo que ese es el caso de muchas familias que hoy en día están arrendando y no están comprando por este motivo. Obviamente que igual hay familia y hay compra, pero digamos en términos generales, yo creo que la gente está pensando eso y con justa razón, pensando que las tasas futuro pueden bajar. Una decisión, digamos, racional sería ver una compra a futuro. Eh, Eso puede tener un poco frenada un poco la demanda y actualmente está el mercado no paralizado, pero frenado, como les dije. Eso sí, los últimos 3 meses, el último trimestre del mercado inmobiliario ha ido aumentando el nivel de ventas y también ha ido aumentando el nivel de colocaciones, que son básicamente las entregas de créditos por parte de los bancos. Se llaman colocaciones en términos un poco más técnicos. Por lo tanto, el que en los últimos 3 meses el mercado haya tenido un mayor nivel de ventas y las colocaciones hayan aumentado, quiere decir de que el mercado está teniendo una cierta reactivación. Y esto es obviamente por la baja de tasas y la baja de tasas del Banco Central y la baja de tasas de largo plazo. Hay que entender de que en la demanda hay un déficit habitacional y esto fue lo último que entregó el gobierno. No recuerdo cuándo fue la última, el año que entregó la cifra, creo que fue el año anterior, pero la variación no ha sido mucha año a año y hay un déficit habitacional de alrededor de unas 500.000 viviendas. Por lo tanto, hay 500.000 familias que no tienen viviendas hoy en día donde poder vivir. Y es importante ir solucionando ese tema habitacional. Para eso hay que tener una mayor construcción, hay que tener una mayor desarrollo de viviendas para poder ofrecer a esas 500.000 familias o 500.000 personas, hogares, como les quieran llamar, viviendas de distinto tipo, tamaño, etcétera, y precios
según sea su condición y digamos, su preferencia a futuro. Pero, ¿cuál es el problema? Que hoy en día los planos reguladores, y acá pasamos a la parte de la oferta, los planos reguladores de por lo menos la región metropolitana, y es donde principalmente estoy haciendo el análisis en este momento, ya que en las regiones es distinto y hay que analizar región por región o por lo menos por zonas. Así que estoy hablando de la región metropolitana, la oferta se ha ido reduciendo, ya que hay muchas comunas las cuales han reducido el tamaño de las construcciones de sus planos reguladores. Por lo tanto, no estoy diciendo que haya que hacer guetos verticales, por si acaso, para que se entienda y no se malinterpreten mis palabras, pero obviamente que si se pueden hacer edificaciones con muchas menos unidades y hay una menor densidad poblacional en las zonas, sobre todo en las zonas que tienen mayor conectividad, tanto eh, por metro, por grandes vías, digamos, de transporte público o carreteras, y también obviamente una buena oferta de servicios, es importante que esas zonas puedan tener una densidad adecuada de gente que pueda vivir. Lamentablemente hay mucha gente que no quiere que más gente viva cerca de sus casas, pero hay gente que necesita tener una vivienda y hay que ofrecer esa oferta. Obviamente que por eso Santiago ha ido creciendo y también los sectores, digamos, eh, que antes no eran tan urbanizados, cada día han ido creciendo y urbanizándose más. Pero efectivamente la oferta ha ido disminuyendo y eso sobre todo a futuro. ¿Por qué? Porque se han cancelado muchos planos, o sea, perdón, muchos proyectos de desarrollo inmobiliario. Se han frenado por este tema famoso de la permisología muchos proyectos a futuro. Se han paralizado proyectos. Hay uno en Ñuñoa, que es el de Fundamenta, que es emblemático frente al mall Plaza Gaña, el cual muchos meses no pudo funcionar y no pudo tener un desarrollo correcto. La Municipalidad de Las Condes tuvo que pagar una multa de cerca de 10 millones de dólares contra una constructora por también frenar sus proyectos por temas de permisología. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Que los desarrollos inmobiliarios requieren por lo menos entre que se compra el terreno, se hace, digamos, el hoyo, digamos, del edificio y se haga después, posteriormente, la construcción, son un promedio de vida del desarrollo de unos 3 años, por lo menos. Entonces, si hoy en día estamos frenando los proyectos o han disminuido considerablemente versus el volumen que se vienen desarrollando en los años anteriores, vamos a tener una menor oferta a futuro. ¿Qué es lo que va a pasar? Y voy a aprovechar ahora de tomar un poco de café, ya que este programa se llama Café Inmobiliario. ¿Qué es lo que va a pasar con esto? ¿Y qué es lo que yo creo que va a pasar? Que va a haber una menor oferta de departamentos, la demanda va a empezar a aumentar con la bajada de tasas y sumado al déficit habitacional, y eso va a ser algo que nadie quiere, que es que suban los precios. Una mayor demanda con una menor oferta por leyes económicas, queramos o no queramos, van a hacer que suban los precios. Esto es como la ley de la gravedad. Por mucho que uno no le gusta, si uno se tira del quinto piso, se va a caer hacia abajo. Acá, si es que los precios, perdón, si es que la oferta disminuye y la demanda aumenta, los precios van a tender al alza. Ahora, ¿cuál es el problema también que han tenido las construcciones nuevas y por qué los precios no han podido bajar tanto como se esperaban? Es porque han habido alzas en distintos insumos que son claves para poder hacer la construcción. Lo primero es el alza en los terrenos. Los terrenos cada día son más caros, dado que son más escasos, y la escasez de cualquier bien hace
que suba su precio. Por lo tanto, obviamente que en comunas bastante apetecidas, cada día los terrenos son más caros. Segundo, los materiales de construcción y la mano de obra ha aumentado de precio. Esto obviamente que no es algo que uno pueda decir que es negativo. Los materiales de construcción han tenido una inflación, como todo a nivel mundial. La inflación ha sido, y sobre todo los materiales de construcción importados han venido con una inflación a nivel mundial y sobre todo con un dólar que cada día está más alto. Ya nos acostumbramos a un dólar sobre 900 pesos y eso obviamente que afecta a todas las importaciones de materiales de construcción. Por lo tanto, los materiales de construcción han aumentado y la mano de obra también ha aumentado, aunque obviamente que eso también es positivo, dado que la gente también tiene que ganar mejores salarios y yo no estoy en contra de eso para que no se malinterpreten mis palabras, pero obviamente que esto hace que aumenten los costos de construcción y obviamente que las inmobiliarias o las empresas constructoras no puedan bajar tanto los precios, dado que llega un momento en que los márgenes ya son muy pequeños o simplemente entran a tener márgenes negativos y por lo tanto pérdidas en sus proyectos de inversión o de desarrollo. Eh, Viendo esto y pensando en el inversionista inmobiliario, yo creo que los que tienen hoy en día propiedades, a pesar de que estamos viviendo un momento de iliquidez en el sentido de que está un poco parado el mercado, no es un buen momento de venta porque el mercado está deprimido y por lo tanto los precios de venta no van a ser los ideales. Idealmente mantener propiedades que estén con el famoso pagándose solas. Ahí después vamos a hablar cómo se puede hacer eso, ya que el famoso que se pague solas depende de el rendimiento que tenga el inmueble, depende de la tasa cae de financiamiento, pero también de la estructura de capital. De ahí vamos a explicar en simple qué significa eso tan enredado como estructura de capital. Por lo tanto, eh, con precios al alza. Yo creo que la gente que tiene hoy en día propiedades y están con buenos arrendatarios y tienen buenas tasas que obtuvieron anteriormente, no es un buen momento ya que es muy probable y casi siempre pasa en el mercado inmobiliario, en el tiempo, en el mediano plazo, se van a revalorizar. La gente que quiere hacer inversiones y tiene hoy en día capital suficiente y para pagar, por ejemplo, un pie y además tiene la capacidad de crédito, creo que hoy en día tiene, como se dice, el sartén por el mango y puede negociar en inmobiliarias y sobre todo con propiedades usadas. Ahí hay que obviamente buscar buenos, digamos, buenas oportunidades, tanto nuevo como usado. En usado es un poco más fácil a lo mejor negociar con cierto tipo de clientes que tengan necesidades de vender por distintos motivos y en las inmobiliarias obviamente si hay ofertas positivas o que sean bastante buenas van a aceptarlas también. Y también si uno quiere invertir a futuro pensando en que las tasas en los próximos años pueden ser más bajas, eh, empezar a pagar un proyecto en blanco o en verde, empezar a pagarlo en cuotas, obviamente asegurarse muy bien ahí de la inmobiliaria, los seguros y todo eso, lo vamos a ir hablando también en los próximos capítulos, pero también es positivo que lo puedan ir viendo, ya que a futuro los precios pueden ser más altos y esta compra, digamos, que se hace antes, pueda ser positiva, ya que en el momento que se entreguen los departamentos que ustedes compraron un precio hace 3 4 años atrás, vayan a ser mucho mayores al precio que ustedes compraron. Por lo tanto, ya tienen ahí una ganancia sobre el capital que invirtieron y sobre el activo obviamente el patrimonio. Así que yo la verdad siempre he sido optimista con el mercado inmobiliario. Creo que las crisis, como en todo mercado, son muy buenas para poder invertir. Obviamente que hay que tener las condiciones. Y como hemos dicho, en el mercado inmobiliario hay que tener inteligencia, conocimiento,
capacidad de crédito y obviamente algo de capital, aunque no siempre es necesario y por eso siempre he dicho que hay que tener conocimiento e inteligencia, dado que siempre se pueden hacer negocios en este mundo y los vamos a ir explicando en los próximos capítulos. Espero que estén muy bien y que les haya gustado este capítulo sobre Market View inmobiliario. Vamos a tratar de ir haciéndolo una vez al mes. En otros capítulos también quiero ir mostrando rentabilidades por comuna, cómo se van mostrando las tasas con un poco de gráfico. Díganme si eso les gusta, les interesa o prefieren que sea un tema un poco más conversado. Así que eso, que estén muy bien, que tengan buen día, una buena tarde y que haya sido un excelente café. Hasta luego, chao.